Mi hija me pidió que firmara unos papeles para que su padrastro fuera su único padre legal, diciendo que ya no sentía ninguna conexión conmigo y que era mejor que desapareciera. Mi hija me pidió que firme unos papeles para que su padrastro la adopte legalmente. Así, sin anestesia. Me dijo que ya no siente que yo sea su papá. Que ya no conecta conmigo. Que prefiere que él figure como su padre en todo. Que quiere una nueva familia y borrar la antigua. O sea, borrarme a mí. Tengo 39 años. Ella tiene 15. Y toda esta cagada empezó, o por lo menos se desató, el fin de semana pasado. Estábamos en casa. Ella vino a visitarme como parte del régimen de visitas, cada 2 semanas, de viernes a domingo. Llegó, se metió a su cuarto, auriculares puestos, celular en la mano, como siempre. Yo ya estoy acostumbrado a eso, la distancia. Pero ese día me pidió que habláramos, que era importante. Yo pensé que, no sé, tal vez quería quedarse más tiempo, tal vez se sentía mal por algo, tal vez había algún tema con la escuela. Cualquier cosa, menos lo que me tiró. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Ella ni siquiera me miraba a los ojos. Me dijo todo con la vista clavada en su celular. Me dijo que había estado pensando en esto por meses, que se sentía más cómoda con su padrastro, que él estaba ahí cuando ella realmente lo necesitó, que yo era un recuerdo, algo borroso, una presencia lejana, que quería que él la adoptara, que yo firmara los papeles, que eso no significaba que me odiaba. Palabras textuales. Yo no supe qué decir. Sentí como si me patearan en el pecho. Me quedé mudo. Ella me miró, esperando que dijera algo, pero lo único que hice fue pararme y meterme al baño a encerrarme como un cobarde. Vomité. Literal. Cuando salí, ella ya estaba de nuevo en su cuarto, con los auriculares, como si no acabara de volarme la cabeza. Y después, como si nada, pidió una pizza por el app del teléfono. El domingo por la tarde, antes de que su mamá viniera a buscarla, me dejó los papeles encima de la mesa. No firmé nada. Ni la miré. Ni la abracé. Ni le dije adiós. Solo me metí de nuevo al baño y me senté en el piso hasta que escuché el auto irse. Y ahora estoy acá. Semanas después, todavía con los papeles sobre la mesa, abiertos a la mitad, como si estuvieran esperando que yo aceptara que ya no soy papá de nadie. Y no entiendo qué pasó. Porque esto no es solo por ella. Esto es por todo lo que me arrancaron en los últimos 3 años. Te juro que no era así antes. No siempre fue así. Yo era el primero en todo. Primer diente que se le cayó. Primer paso. Primer día de kinder. Llevaba sus loncheras con dibujitos que yo hacía a mano. Me llamaba a papá héroe. Me hacía dibujos con capas y espadas. No sé en qué momento todo eso se volvió nada. Creo que fue cuando empezó el divorcio. Ahí todo se jodió. Pero hay cosas que vinieron antes. Cosas que me fui callando, cosas que ahora, viéndolo desde la distancia, me doy cuenta que fueron claves. Y creo que necesito contarlas para entender cómo llegué a esto. La verdad es que, si me pongo a pensar bien, todo esto no empezó con el divorcio. No. Eso solo fue el punto de quiebre, la caída oficial. Pero las grietas ya estaban ahí, mucho antes. Lo que pasa es que uno se hace el ciego. Te mentís todos los días. Decís es una etapa. Ya va a pasar, cuando tenga más tiempo voy a arreglar las cosas, y ese momento nunca llega. La vida te pasa por encima mientras vos estás ocupado trabajando, apagando incendios, sobreviviendo. Y cuando te querés acordar, ya no sos nada para la persona que más quisiste en el mundo. Mi hija empezó a alejarse de mí cuando yo todavía vivía con ella, y no me di cuenta. O mejor dicho, sí me di cuenta, pero no hice nada. Me decía a mí mismo que era parte de crecer. Que era normal que se encerrara más en su cuarto, que prefiriera estar sola, que ya no me hablara tanto. Yo le preguntaba cómo le había ido en la escuela, y me contestaba con un bien sin levantar la mirada del celular. Le decía si quería ver una película conmigo y me decía que ya la había visto. De a poco, se me fue yendo, despacio, sin ruido, pero constante, como si alguien estuviera apagando la luz de nuestra relación, bombilla por bombilla. Y yo no hice nada para detenerlo. En ese entonces yo trabajaba de gerente en una tienda grande dentro de un centro comercial en Austin, Texas. Un trabajo de mierda. Turnos eternos, horarios rotativos, días festivos que igual tenías que cubrir porque el mal nunca cierra. Me dejaba el alma ahí. Pero era lo que mantenía la casa andando. Ella, mi ex, trabajaba desde casa, freelance.
Hacía diseño gráfico. Lo poco que ganaba, se iba en sus cosas. Yo pagaba la escuela, la comida, el seguro médico, la renta, el carro, todo. Y no es que lo diga para victimizarme o que me tengan lástima. Es simplemente lo que pasó. Lo que era. Pero claro, como yo estaba siempre fuera, trabajando, y ella estaba en casa con la nena, la figura más presente era ella. Yo era como un visitante, como una sombra. Llegaba tarde, cansado, con el cuerpo destruido, y a veces sin ganas ni de hablar. Y ahí fue cuando empecé a perderla sin darme cuenta. Mi ex me empezó a echar en cara que no estaba nunca, que me perdía los actos escolares, que nunca ayudaba con las tareas, que ella era madre soltera con un marido fantasma. Y cada vez que yo intentaba explicarle que trabajaba como un burro para que no les faltara nada, ella me saltaba a la yugular con que eso era una excusa, que el tiempo que se pierde no se recupera, que mi hija iba a crecer sin acordarse de mí, que cuando quisiera acercarme de verdad, ya iba a ser tarde. Y fue tarde. Me acuerdo perfecto de una pelea, fuerte. Fue como un mes antes de que ella me dijera que quería separarse. Fue de noche, un jueves creo. Yo venía de un turno larguísimo. Más de 12 horas en el mal porque un empleado no se presentó y tuve que cubrirlo. Llego, la nena dormida, y ella sentada en el sillón con una cara que ya me anticipaba que algo venía. Me pregunta por qué no fui al día del talento en la escuela. Yo ni sabía que había un evento. Me dijo que nuestra hija bailó una canción, que los demás padres estaban grabando y sacando fotos, y que la nena la buscó con la mirada mientras bailaba, que buscó a su papá, y que no me vio, que cuando terminó el acto se metió al baño a llorar. Y yo no supe qué decir, porque no tenía una buena excusa. Estaba trabajando, y aunque fuera cierto, no alcanzaba, no servía, ya estaba perdiendo, ya había perdido, en realidad. Un mes después, me lo soltó, no quiero seguir más con esto. No discutí. No me defendí. No dije nada. Sentí un alivio raro. Como cuando algo duele tanto que ya ni lo sentís. Me fui a vivir con un amigo mientras buscaba un lugar propio. Pensé que iba a ser una transición temporal. Pensé que íbamos a poder manejarlo como adultos. Pero ella tenía otros planes. La custodia fue compartida. Pero en la práctica, era 90% ella, 10% yo. Nuestra hija se quedó en la casa de siempre, con sus cosas, su cuarto, su rutina. Yo era el que se adaptaba, el que la buscaba cada tanto, el que se comía los silencios incómodos en el auto, el que recibía monosílabos por respuestas. No hubo transición, fue como si me hubieran expulsado de su vida de un día para el otro. Y no entendía por qué. Porque no había gritado, no había sido violento, no había sido infiel. Nada. Solo había estado ausente físicamente por el trabajo. Y ni siquiera por elección. Después vino el nuevo. El padrastro. Un tipo que conoció en su nuevo trabajo. Trabajaba en la misma agencia. Todo muy rápido. A los pocos meses ya estaban saliendo. A los 6 meses ya vivían juntos. A los 8, la nena ya le decía a mi otra figura paterna. Y yo pasé a ser un cero a la izquierda. Un fantasma con apellido. No sé si ella se encargó de hablar mal de mí. Supongo que sí. No tengo pruebas, pero lo intuyo. Porque mi hija empezó a cambiar el tono. Ya no era solo indiferencia. Era desprecio. Ironía. Frialdad. Como si yo hubiera hecho algo imperdonable. Algo que no hice. Y ahora me pide que firme unos papeles para que este tipo la adopte legalmente. Para que yo deje de ser su padre oficialmente. Que renuncie. Que desaparezca. Lo peor de todo no es que ella me haya pedido que renuncie a mis derechos como padre. Lo peor es que siento que, en el fondo, ya lo hice hace rato sin querer. Que la fui perdiendo poco a poco, y ahora lo único que está haciendo es ponerle un papel oficial a algo que ya pasa todos los días. No me llama papá. No me escribe. No me pregunta cómo estoy. Si pasa algo importante en su vida, me entero por terceros o por publicaciones de Instagram que ni me etiqueta. Soy un espectador. Un actor secundario. Uno que aparece de vez en cuando, dice 2 líneas y se va. Y yo no sé cuándo fue que pasé a ser ese tipo, porque no era así, no al principio. Yo estaba ahí, yo la llevaba al parque, le enseñé a andar en bici. Era la única persona con la que quería dormir cuando tenía fiebre. Me decía que yo era su superpapá y que nunca iba a querer a nadie como a mí. Me creía esas palabras. Era un iluso. Pensaba que el amor de un hijo era una cosa indestructible.
Y ahora tengo 15 años de recuerdos que no significan nada para ella, que tiró a la basura sin decir nada. Intenté. Juro por todo lo que tengo que intenté. Después de mudarme a mi nuevo departamento, armé un cuarto entero solo para ella. Lo decoré con las cosas que le gustaban. Puse pósters que ella tenía en su cuarto anterior. Compré una lámpara igual a la que usaba para leer. Incluso me compré una consola nueva solo porque sabía que a veces jugábamos juntos cuando era más chico. Me gasté plata que no tenía. No para comprar su amor, sino para decirle, sin palabras, que su lugar seguía ahí. Que todavía podía estar en casa. Que no era una visita. Que era su papá. Pero cada vez que venía se encerraba. Traía sus auriculares, su mochila, se metía en la pieza y no salía hasta que tenía hambre. Y ni siquiera comía conmigo. Se llevaba el plato y comía sola viendo TikToks. Yo golpeaba la puerta, preguntaba si quería ver una peli, salir a caminar, lo que fuera. Siempre era no. Una vez me dijo que me veía incómodo con ella, que parecía que no sabía ser padre. No contesté. Me encerré en mi pieza y lloré como un idiota. Porque tenía razón. No sabía cómo ser padre de alguien que ya no me quería, de alguien que me veía como un extraño. Hubo una vez que pensé que podíamos reconectar. Fue para su cumpleaños número 14. Su mamá había hecho una fiesta grande con amigos, pero yo no estaba invitado. Dijo que era por temas de espacio. Ridículo. Así que la semana siguiente le organicé una pequeña cena en casa. Solo yo y ella. Preparé su comida favorita. Decoré todo. Compré una torta. Le armé una lista de reproducción con canciones que solíamos cantar en el auto cuando era chica. Me sentía esperanzado, iluso otra vez. Pensé que eso iba a significar algo. Vino, comió 2 bocados, dijo que estaba cansada, y se encerró. Ni siquiera tocó la torta. Se quedó mandando mensajes a sus amigos. Y yo me quedé solo, en el comedor, mirando esa silla vacía, escuchando una canción de Taylor Swift que ella misma me enseñó cuando tenía 7. Me sentí ridículo. Como si hubiera armado todo eso para nadie. Como si hubiera escrito una carta de amor que nadie iba a leer. Después de eso empecé a rendirme. Dejé de insistir. Dejé de mandarle mensajes todos los días. Me cansé de hablar solo por WhatsApp, de mandar memes que nunca respondía, de preguntar cómo le había ido en la escuela y no recibir nada. Ella no quería que yo insistiera, y yo no quería seguir arrastrándome. Pensé que si me alejaba un poco, tal vez ella se iba a dar cuenta. Tal vez me iba a extrañar. Estúpido yo. Lo único que pasó fue que se volvió más fría, más distante. Como si la distancia fuera lo natural entre nosotros, como si la relación que tuvimos alguna vez hubiera sido un error que ahora ella quería corregir. Y en medio de todo eso, apareció él, el nuevo, el que ahora es su verdadero papá. Nunca tuve un problema directo con ese tipo, ni siquiera lo conozco bien, nunca me faltó el respeto ni nada, pero lo detesto, porque está ocupando mi lugar, porque ella lo eligió a él, porque en las fotos familiares ya no aparezco. Porque él la lleva al colegio, a las prácticas, a los partidos, a las compras. Porque ella le cuenta cosas a él. Porque sube historias diciendo día con papá y es él el que aparece. Y yo, mirando todo eso desde el celular, con el estómago hecho un nudo. Hace unos meses, en una reunión escolar, lo vi. Estaban los dos en la fila, esperando para hablar con el profesor de matemática. Ella estaba abrazada a él, riendo, hablando bajito. Cuando me vio, bajó la mirada y se hizo la que estaba ocupada con el celular. Ni un hola. Ni una señal. Nada. Yo estaba a menos de 2 metros. Me fui. Me metí al baño y estuve como 20 minutos ahí, encerrado, tratando de no llorar como un imbécil frente a padres que no conocía. Y ahora, con esos papeles sobre la mesa, siento que me están pidiendo que firme mi derrota. Que reconozca oficialmente que perdí. Que diga sí, ya no soy tu papá. Que lo sea él. Que firme un papel que diga que no tengo más voz ni voto en su vida. Que soy irrelevante. Que ya no soy nadie. Y, aunque sé que no lo merezco, una parte de mí todavía quiere creer que hay algo que se puede salvar. Desde que tengo esos papeles ahí sobre la mesa, abiertos justo en la mitad, no he podido vivir en paz. Me levanto, los veo. Voy a hacerme un café, los veo. Me siento en el sillón, ahí siguen. Y no los toco. No porque no quiera, sino porque no sé qué carajo hacer con ellos, porque siento que en el momento en que los agarre y los firme, se terminó todo. No solo legalmente, no solo en papel,
Se terminó en mi cabeza, en mi corazón, en lo poco que queda de vínculo entre ella y yo. Y todavía hay una parte de mí que no está lista para soltar eso. Estuve pensando mucho estos días, volviendo atrás con la cabeza, atando cabos, recordando escenas que en su momento dejé pasar, pero que ahora se me clavan como agujas. Y entre más pienso, más claro lo tengo, esta idea no salió solo de ella. No me lo puede negar nadie. Esta idea le vino de su madre. Porque mi hija, por más que esté en plena adolescencia, por más que esté confundida, no hubiese llegado sola a este punto, no a esta decisión tan extrema. Y menos con esa frialdad con la que me lo soltó. Eso fue sembrado. Alguien le metió eso en la cabeza. Y yo sé quién fue. Porque su madre nunca me perdonó que no peleara por ella. Eso lo entendí tarde. Cuando me pidió el divorcio, esperaba que yo llorara, que rogara, que le dijera que sin ella no podía vivir. Y no lo hice, solo le dije que estaba bien, que si era lo que quería, lo aceptaba. Y eso le dolió más que cualquier grito. Lo sé. Porque después cambió. Se volvió cruel. Empezó a tratarme con desprecio, como si yo hubiera sido un monstruo que la abandonó. Como si la víctima fuera ella. Y ahí se volvió todo más turbio. Ahí empezó la campaña de mierda. Después del divorcio, cuando intentaba coordinar para ver a nuestra hija, siempre había excusas. Que estaba ocupada. Que tenía tareas. Que tenía ensayo, fútbol, lo que sea. Al principio le creí. Después entendí. No era que mi hija no tenía tiempo. Era que no querían que tuviera tiempo para mí. Que cada momento que podía haber sido mío, era reemplazado por algo más. Algo que su madre decidía. Y encima, cada vez que yo lograba pasar tiempo con ella, notaba que venía cargada de bronca. Con cosas que no salían de ella. Frases como vos no estabas cuando mamá más te necesitaba o mamá tuvo que hacer todo sola o siempre pensás en vos primero. Esas frases no salieron de su cabeza. Alguien se las dijo. Alguien se las repitió tantas veces que ya las asumió como ciertas. Y esa persona es su madre, mi ex. Me acuerdo una vez que vino a casa y discutimos por una estupidez. Algo con el teléfono, no me acuerdo bien. Pero terminó gritándome que yo era el que arruinó su familia. Que por mi culpa estaba todo mal. Que nunca había sido un buen padre. Me quedé helado. Le pregunté de dónde sacaba todo eso. Y no respondió. Solo se encerró. Pero en ese momento entendí que no eran palabras de una adolescente confundida. Eran palabras sembradas. Palabras masticadas por otra persona. Y ahora con este tema de la adopción, estoy seguro de que fue idea de su madre. ¿Por qué me lo pidió justo después de su último viaje con ellos? Fueron a California, a Los Ángeles, a los parques, a la playa. Subió fotos todo el tiempo. Con él. Con su mamá. Mi familia favorita, decía una. Los que siempre están para mí, decía otra. Ninguna mención a mí. Yo lo vi desde mi teléfono, en casa, solo. Ella volvió de ese viaje más fría que nunca. Y fue a los pocos días que me tiró la bomba de los papeles. Eso no es coincidencia. Y tampoco es coincidencia que ahora, cada vez que le pregunto por el tema, me dice que no quiere hablar de eso, que ya lo decidió, que es lo mejor para todos. ¿Para todos? ¿Quién le metió esa idea de que borrarme es lo mejor para todos? Y si tengo que ser 100% sincero, que para eso estoy escribiendo esto, empiezo a sospechar que la relación con su padrastro no es tan perfecta como parece, porque cuando hablamos, aunque sea poco, hay detalles que se le escapan, cosas que no coinciden. Una vez dijo que él la llevó a la práctica, pero después contó que se fue en Uber. Otra vez dijo que habían tenido una cena en familia, pero cuando le pregunté por algo del menú, ni sabía que habían comido. Como si estuviera repitiendo un libreto, como si tuviera que contar una versión de los hechos, y eso me dio escalofríos. No sé si me estoy volviendo paranoico, no sé si estoy viendo cosas donde no hay, pero algo no me cierra, algo huele mal. Y capaz no lo decía antes porque no quería quedar como el padre despechado, pero ya no me importa, estoy harto. Y si esto va a terminar en que pierda legalmente a mi hija, por lo menos quiero saber la verdad. Quiero entender qué carajo pasó. ¿Cómo fue que una nena que me decía papá no te vayas nunca ahora quiere que firme mi desaparición? Me estoy preparando para hablar con ella. En serio. No una conversación tibia, de pasar por encima. No. Quiero mirarla a los ojos y preguntarle directamente si esto es lo que quiere, o si hay algo más. Si está diciendo lo que siente, o lo que otros le dijeron que tiene que sentir. Porque no pienso firmar nada sin saber.
Y no pienso quedarme callado mientras alguien más me borra de su historia. Pasaron 3 días desde que escribí la última parte. Me tomé ese tiempo porque necesitaba calmarme, pensar bien, no reaccionar con el primer impulso, como siempre hago. Pero también pasaron otras cosas, cosas que no esperaba, que me dejaron peor. O mejor dicho, me dejaron confundido. Porque nada de esto es claro. Nada es blanco o negro. Todo es gris y jodido. Decidí hablar con ella. Le mandé un mensaje. Le dije que necesitaba verla, que era importante, que no tenía que ver con los papeles. Mentí, que era simplemente porque quería hablar. Me clavó el visto por 5 horas. Después me respondió un simple ok. Sin signos, sin más. Coordinamos para el sábado a la tarde. Me dijo que podía estar 1 hora, como mucho, que tenía cosas que hacer. Y ahí ya me dieron ganas de cancelar todo. Porque esa frase, tengo cosas que hacer, dicha por tu propia hija, cuando le pedís 1 hora para hablar, duele más que cualquier insulto. Igual fui. La pasé a buscar por la casa de la madre. Salió sola, con auriculares puestos, sin mochila, sin abrigo, como si ni le importara. No me saludó con un abrazo, ni siquiera un hola mirando a la cara. Se sentó en el auto y empezó a escrollear el teléfono. Le pregunté si quería pasar a comprar algo. Me dijo que no. Así que fuimos directo a casa. El viaje fue puro silencio. Y lo peor es que ya estoy acostumbrado. Ya ni siquiera me incomoda. Es como cuando dejas de notar un ruido molesto porque ya vivís con él todo el día. A veces creo que ella ni se da cuenta que no hablamos. Que para ella esto ya es la dinámica normal. Un padre que no sabe qué decir, y una hija que no quiere escuchar. Cuando llegamos, se sentó en el sillón. No preguntó nada. No miró alrededor. No le importó que cambié el lugar. Que puse fotos nuestras en la mesa. Que había hecho esfuerzo para que se sintiera cómoda. Solo se tiró en el sofá y siguió con el celular. Me senté frente a ella y le dije, sin rodeos, que necesitaba saber la verdad. Que necesitaba saber si de verdad quería que yo firmara esos papeles, o si alguien le había metido esa idea. Que no estaba enojado. Que no iba a gritarle. Solo necesitaba que me dijera lo que realmente sentía. Que era su padre. Que al menos me debía una conversación sincera. Ahí me miró. Por primera vez. Me miró a los ojos, sin pantalla de por medio. Y no vi bronca. No vi odio. Vi tristeza. Cansancio. Como si estuviera agotada de tener que defender una postura que ya ni siquiera sabía si era suya. Me dijo que no sabía. Así, sin vueltas. Que no estaba segura de nada. Que estaba confundida. Que sentía que todo era una pelea constante. Que cada vez que hablaba conmigo, era un drama. Que con su mamá también discutía. Que el padrastro no era malo, pero que tampoco era lo que mostraba en las fotos. Que muchas veces estaba ausente. Que llegaba tarde. Que no hablaban tanto. Que esas fotos que subían eran porque su madre se las pedía. Una para Instagram, le decía. Sonreí como si estuvieras feliz. Y lo hacía. Porque era más fácil eso que discutir. Ahí fue cuando se me vino el mundo abajo. Porque entendí todo. Entendí que mi hija no me odiaba. Al menos no como yo creía. Estaba atrapada. En una guerra silenciosa entre adultos que dicen querer lo mejor para ella, pero que solo quieren ganar. Quieren tener razón. Tener el control. Yo incluido. Me dijo que la idea de la adopción había salido en una conversación con su madre. Que ella nunca la propuso. Que su mamá fue la que le dijo que tal vez era lo mejor, para cerrar ciclos. Que así sería más fácil. Que si total yo ya no formaba parte activa de su vida, lo mejor era que legalmente se cerrara el capítulo. Y que si yo realmente la amaba, iba a hacer ese sacrificio por ella. Que firmar era una muestra de amor. Una muestra de amor. Así, como si dejar de ser su padre fuera una prueba de cuánto me importa. ¿Qué clase de mente enferma tiene que tener alguien para decirle eso a su hija? Para hacerle creer que borrar a su padre es sanar. Ahí fue cuando le pregunté por qué me lo había pedido entonces. ¿Por qué me lo tiró como si fuera una decisión tomada? ¿Sabes qué me dijo? Que tenía miedo. Que pensó que si me decía que no quería eso, yo me iba a enojar, o que me iba a alejar más. Que su mamá le había dicho que yo iba a reaccionar mal. Que probablemente la iba a odiar. Entonces, por miedo, me lo dijo así, como algo decidido, como algo que ella quería, cuando en realidad, no estaba segura. Yo no pude más. Me quebré. Le dije que nunca, nunca, iba a dejar de ser su padre.
Que no importa lo que dijeran los papeles, los jueces, su madre, nadie. Que yo estuve ahí cuando dio sus primeros pasos, que la cargué cuando se enfermaba, que me sé cada una de sus manías, de sus palabras inventadas de chiquita, de sus canciones favoritas, que eso no se borra con una firma, que si ella quería espacio, lo entendía, si quería irse, lo aceptaba, pero que no me pidiera que desaparezca. Porque eso sí, eso no podía dárselo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, me pidió perdón. Me dijo que no sabía que me había dolido tanto, que ella solo estaba tratando de sobrevivir al caos, que todos esperaban algo de ella, que sentía que si no elegía un bando, nadie iba a estar satisfecho, que lo único que quería era paz. Y ahí me di cuenta de la mierda en la que la metimos, de cómo le fallamos, de cómo la empujamos a tomar decisiones que no tendría que estar tomando, de cómo la convertimos en el campo de batalla de nuestro divorcio. Y me dio asco. De mí. De su madre. De todo. Le dije que no iba a firmar nada. Pero que tampoco iba a obligarla a nada. Que cuando estuviera lista, podíamos hablar más. O no. Que la decisión era suya. Pero que mi amor no dependía de eso. Desde ese abrazo no he podido dejar de pensar. Me sigue doliendo todo, pero distinto. Como si algo se hubiera movido adentro, como si una parte de mí que estaba anestesiada hubiera empezado a despertar de golpe. Me pasé la noche sin dormir, sentado en la cocina, mirando el teléfono, revisando fotos viejas, mensajes antiguos, cosas que ni siquiera recordaba que había guardado. Audios de cuando ella era chiquita, diciendo mi nombre, riéndose por cosas sin sentido, cantando canciones inventadas. Me sentí idiota por haberlas ignorado durante tanto tiempo, por haberme creído que todo eso ya no significaba nada. Pero todavía están ahí, como yo. Todavía estoy acá. A la mañana siguiente, después de ese encuentro, me escribió. Un mensaje corto, pero claro, gracias por escucharme ayer. Me hizo bien. Me quedé mirándolo varios minutos. No era mucho, pero viniendo de ella, era enorme. Porque mi hija nunca dice esas cosas, nunca agradece, nunca abre la puerta a una conversación emocional. Y que me dijera eso me hizo sentir, por un momento, que tal vez lo que hicimos ayer fue importante. Pero después, el bajón. Porque esa pequeña esperanza vino acompañada de un recordatorio, nada está arreglado, nada. Que me haya dicho que estaba confundida no significa que todo se resuelva. Que me haya abrazado no borra 3 años de silencio, de distancia, de daño. Todavía hay una persona del otro lado que sigue tirando para el otro lado, su madre, que no se va a quedar de brazos cruzados si ve que su plan de borrarme no está funcionando. Y no me equivoqué. 2 días después de eso, me llamó. La madre. No me hablaba directamente hace meses, todo lo gestionábamos por mensajes, fríos, legales, impersonales. Pero ahora, de repente, me llama como si nada, como si fuéramos 2 padres civilizados. Empezó con esa voz falsa de cortesía, que cómo estaba, que si la nena se había sentido cómoda en casa. Y después, sin filtro, tiró lo que venía a decir, me dijo que hablaron del tema de la adopción. Me parece una irresponsabilidad de tu parte meterle ideas en la cabeza. Estaba todo decidido. Me quedé mudo. Respiré hondo. Le dije que no había metido ninguna idea en la cabeza de nadie, que simplemente le pregunté lo que ella sentía, que tenía derecho a saber si eso era realmente lo que quería. Me respondió con sarcasmo. Claro, ahora sos el padre presente, el comprensivo, el que se preocupa y los años que estuviste ausente, los años que no apareciste. No sé cómo no le grité. Pero no lo hice. Le dije que no iba a permitir que me tratara como si nunca hubiera estado. Que por más que ella se haya dedicado a destruir mi imagen durante años, yo sé quién soy. Y que si a ella le molestaba que su hija empezara a cuestionarse cosas, ese no era mi problema. Me cortó en seco. Dijo que esto no iba a quedar así. Que iba a hablar con su abogado. Que iba a hacer lo necesario para que yo no siguiera confundiéndola. Y ahí me di cuenta de algo, no era yo el que estaba amenazado. Era ella. Porque por primera vez en años, mi hija dudaba de su versión. Y eso la descolocaba. No estaba acostumbrada a que la nena pensara por sí sola. Siempre había controlado la narrativa. Yo era el malo, el que abandonó, el que nunca estuvo. Y ahora, ya no era tan claro. Después de esa llamada, hablé con un abogado. No porque quiera pelear por pelear, sino porque ya no me puedo quedar de brazos cruzados. Le conté todo.
Me dijo que mientras no firme nada, sigo teniendo todos mis derechos, que no pueden obligarme a ceder la paternidad solo porque una madre lo decida, que la voluntad de la menor importa, pero que no es definitiva. Y que si hay pruebas de manipulación, eso también cuenta. Me explicó que podría incluso pedir una revisión del régimen de visitas, que podría solicitar más tiempo con ella. Pero no sé. No quiero usar a mi hija como ficha. No quiero que esto se convierta en una guerra legal. Lo que quiero es que me quiera por decisión propia, que elija estar conmigo. No obligarla a nada. Igual, tener esa información me dio algo de tranquilidad. Saber que no estoy tan indefenso como pensaba. Porque así me sentí durante mucho tiempo. Como un hombre derrotado. Como un tipo sin voz, sin lugar. Pero no. Sigo siendo su padre. Y todavía hay cosas que puedo hacer. Con respeto, con cuidado, pero con firmeza. Le mandé un mensaje esa noche. A ella. Le dije que si en algún momento quería hablar más, sin presión, yo estaba. Que podíamos salir a tomar algo, caminar, ir al cine, lo que sea. No me respondió enseguida. Al día siguiente me dijo que sí. Que le parecía bien. Que tal vez el sábado. No sé si va a pasar, pero el simple hecho de que no me haya dicho que no, ya significa algo. Mientras tanto, los papeles siguen ahí. Pero ahora los miro distinto. Antes eran el fin. Ahora son una elección que puedo rechazar. Una elección que, por primera vez en años, no me da vergüenza rechazar. Porque entendí que no tengo que pedir perdón por seguir queriendo a mi hija. Por seguir sintiendo que soy su papá. No sé bien cómo explicar lo que pasó el sábado sin que parezca una exageración, pero fue uno de esos días que te parten la vida en dos. No porque haya pasado algo brutal. No hubo gritos, ni peleas, ni una escena dramática de película. Fue todo al revés, una conversación tranquila. Pero llena de cosas que no se habían dicho nunca. Cosas que duelen. Cosas que liberan. Cosas que todavía no sé si estoy listo para procesar del todo. Quedamos en encontrarnos en una cafetería cerca del parque donde solíamos ir cuando ella era chica. Ni siquiera sé si lo eligió por eso o si fue casualidad. Pero cuando me senté y la vi venir desde la esquina, con el mismo buzo gris que usaba cuando tenía 11 años, el corazón se me fue a la mierda. No lo dije. No hice ningún comentario emocional. Solo me paré, le abrí la puerta, y nos sentamos. Pidió un café helado. Yo un té. Silencio. De esos que incomodan, pero que ya son parte de nuestra dinámica. Y después de un rato, ella empezó a hablar. No de golpe. No como una confesión, sino como quien va soltando algo que tenía atragantado desde hace tiempo. Me dijo que sabía que las cosas entre nosotros estaban mal, pero que por mucho tiempo pensó que era culpa suya, que pensaba que no me esforzaba porque ella no era suficiente, que si yo no llamaba, era porque no tenía ganas, que si no iba a sus actos, era porque no le importaba. Todo eso lo pensó desde muy chica. Y que cada vez que su madre decía tu papá nunca aparece, o ya sabes cómo es tu papá, eso solo reforzaba esa idea. Me costó respirar en ese momento, porque escucharlo de su boca, con esa calma, me dolió más que cualquier grito. Le pregunté por qué nunca me dijo eso, por qué nunca me preguntó si era verdad. Me respondió algo que me rompió, porque nadie me enseñó que se podía dudar de lo que me decían. Y ahí entendí todo. Entendí el poder de la palabra constante, de repetir la misma versión una y otra vez hasta que ya no hay espacio para que entre otra. Su madre le metió en la cabeza una historia en la que yo era el tipo que se borró. El que eligió el trabajo. El que se fue sin mirar atrás. Y como no había una versión distinta, ella se la creyó. Y yo, en vez de pelear por mi verdad, me alejé. Me rendí. Me dije, ya crecerá y entenderá. Y eso fue lo peor que pude hacer. Me dijo que empezó a notar contradicciones hace poco. Cosas que su madre decía que no coincidían. Cosas que le hacían ruido. Y que la gota que colmó el vaso fue cuando mencionó la adopción como si fuera un trámite menor. Como si firmar ese papel no tuviera peso. Como si decir ya no tenés papá fuera algo que se pudiera hacer en una tarde de oficina. Eso le dio miedo. Le generó una angustia que no supo explicar, pero que la hizo empezar a mirar para otro lado. A preguntarse cosas. A buscarme. Le dije que yo tampoco había sido perfecto, que trabajé mucho, que estuve ausente, que muchas veces no supe cómo manejar las cosas, que el divorcio me desarmó, que sentí que perdía todo de golpe, y que en vez de pelear, me escondí. No para lastimarla. No porque no me importara,
sino porque no sabía qué carajo hacer con tanto dolor. Se quedó callada. Me miró. Y después me dijo, yo también pensé que ya no te importaba. Ahí los ojos se me llenaron de lágrimas. No lloré, pero me temblaban las manos. Le dije que nunca hubo un solo día en el que no pensara en ella, que cada cosa que hice, cada trabajo que acepté, cada turno extra, era pensando en que no le faltara nada. Pero que me equivoqué. Que confundí proveer con estar. Que creí que con pagar la escuela ya estaba haciendo mi parte. Y que ahora, con todo esto, me doy cuenta de lo mucho que perdí por no haber estado más. Me agarró la mano. ¿En serio? ¿Mi hija? Después de años de distancia, me agarró la mano y me dijo que no quería que firmara nada, que lo del papel no era algo que quería, que solo tenía miedo, que su mamá le insistía, que todos a su alrededor le decían que era lo mejor, pero que después de hablar conmigo, sabía que no quería borrarme, que no podía. No te puedo explicar lo que sentí. Me entró calor en el pecho, un nudo en la garganta, quise abrazarla, pero no lo hice, no quería asfixiar el momento, solo le dije, gracias por decirme esto, no sabes lo que significa para mí. Nos quedamos ahí un rato más, hablando, recordando cosas de cuando era chiquita. Me dijo que no se acordaba de mucho, pero que había flashes, cosas sueltas, y que no quería que se perdieran. Le propuse hacer algo juntos, un álbum, con fotos, anécdotas, recuerdos. Dijo que sí. No con entusiasmo, pero con sinceridad. Y eso vale más que cualquier sonrisa forzada. Cuando la llevé de vuelta, me pidió que no dijera nada todavía, que no quería enfrentar a su mamá con esto por ahora, que necesitaba procesarlo. Le dije que no se preocupara, que no iba a hacer nada sin que ella lo pidiera, que estaba de su lado, que siempre lo estuve, aunque no se notara. Volví a casa y guardé los papeles en un cajón. No los voy a firmar. No ahora. No así. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí un poco mejor. No bien, pero mejor. No sé si esto se va a arreglar algún día del todo. No estoy escribiendo esto con final feliz ni con lecciones de vida. No soy ese tipo de persona. Lo que estoy contando acá es lo que pasó. Lo que está pasando, sin adornos, sin giros mágicos. Solo yo, mi hija, un montón de errores, y un poco de esperanza que, contra todo pronóstico, todavía no se apagó del todo. Después de esa charla en la cafetería, pasaron un par de semanas raras, ni buenas ni malas, raras, como una especie de limbo emocional. Ella me escribía cada tanto. A veces me mandaba un mensaje sin contenido real, como para mantener el vínculo. Un sticker, una foto de algo que vio en la calle, uno mira esto, y nada más. No hablábamos de sentimiento, no volvíamos sobre lo que dijimos, pero sentía que estaba ahí, que no se había vuelto a cerrar del todo. Yo también me contuve, quise mandarle 1000 cosas, pero me frené, porque sé que si empujo mucho, se asusta. Porque así es como funciona ahora, si me acerco demasiado, se aleja. Así que mantuve la distancia justa. Mostré que estoy, pero sin invadir, como quien deja una luz encendida en el porche por si alguien decide volver. Pero mientras yo intentaba no hacer olas, del otro lado se desató el huracán. Su mamá, mi ex, me llegó una carta formal de su abogado, una notificación legal. No sobre la adopción, eso lo frenaron, no se siguió moviendo porque no firmé, sino sobre una solicitud para restringir las visitas. Ella alegaba confusión emocional generada por el padre biológico, que yo estaba interfiriendo en la estabilidad emocional de mi hija, que estaba manipulándola, que mis acciones le estaban generando estrés. La leí 3 veces, no lo podía creer. Me estaban acusando de ser tóxico por tener una conversación honesta con mi hija, por escucharla, por no firmar una mierda de papel que me hacía desaparecer de su vida. Me hervía la sangre, pero no reaccioné con bronca. No esta vez, fui directo a mi abogado. Le conté todo, desde el principio. Le mostré los mensajes, los historiales de llamadas, los testimonios que tenía. Y me dijo algo que no esperaba, esto puede jugarte a favor. ¿Cómo? Porque si mi hija declaraba que la estaban presionando, que no quería perder el vínculo conmigo, que había sido inducida a pedir la adopción, el juez no solo iba a rechazar la solicitud de restricción, sino que podía considerar un ajuste del régimen de custodia. Nunca quise eso. Nunca quise entrar en una batalla legal. Pero si me están empujando a pelear por el derecho de estar en la vida de mi hija, entonces voy a hacerlo.
No por revancha. No por ganar. Por ella. Hablé con mi hija. Le conté sobre la carta. Le pregunté si quería hablar con alguien. Con el juez, con una psicóloga del juzgado, con quien sea. Me dijo que sí. Sin dudar. Me dijo, estoy harta de que hablen por mí. Y ahí supe que algo había cambiado. Que esa nena callada que me ignoraba ya no estaba. Que ahora había alguien que estaba despertando. Que estaba empezando a ver las cosas por sí misma. Fuimos juntos al juzgado. No el mismo día. No en la misma sala. Pero estuvimos ahí. Yo declaré. Ella también. Dijo la verdad. Que había estado confundida. Que había sentido presión. Que no quería perder el vínculo conmigo. Que no quería que la obligaran a elegir entre su madre y yo. Que quería tener el derecho de construir una relación conmigo, a su manera, sin interferencia. El juez no dio un veredicto ese día, pero quedó claro que no iba a permitir que la solicitud de su madre avanzara. Y más importante aún, pidió una evaluación psicológica familiar. Una mediación. Para todos. Incluida su madre. Eso le cayó como un balde de agua fría. Porque ahora ya no controla la narrativa. Ahora va a tener que explicar por qué presionó tanto. Por qué puso a su hija en el medio. Por qué quiso borrarme como si yo no existiera. Mi hija ahora viene más seguido. No mucho. Pero lo suficiente. Se queda un rato. A veces comemos algo. Vemos una serie. Jugamos en la consola. Se ríe. No como antes, pero se ríe. Me mira a los ojos. Me pregunta cosas. Me escucha. Y lo más importante, ya no se siente como una visita. Se siente, como si estuviera volviendo. Yo sé que falta. Sé que no va a ser fácil. Que esto no se arregla con abrazos ni con palabras lindas. Que va a haber recaída. Días de silencio. Confusión. Heridas que todavía no cerraron. Pero por primera vez en años, siento que no estoy solo en esto. Que no soy el único empujando del lado del amor. Que ella también está haciendo fuerza para reconstruir algo que, por poco, no se rompe del todo. No firmé esos papeles. Y no lo voy a hacer. No porque me aferre a un título. No porque quiera tener razón. Sino porque todavía soy su papá. Aunque haya estado ausente. Aunque haya fallado. Aunque me haya rendido por momentos. Todavía soy su papá. Y ahora sé que ella también lo sabe.